Hola, buenas noches y buenos días. Hello and good morning and good evening, everyone. Onegaishimasu. How nice to see you all. Thank you for coming. I'm going to read you Shokushu first. And that will Voy a hacer el Shokushu primero. dissension. The principle of non-dissension. There is no conflict in the absolute universe. Conflict arises in the relative world. If we are to lead others, we must unify mind and body and practice the principles of the universe. Do not say that this is a world of survival of the fittest, where the stronger prey upon the weaker. The true way of peace is always the same as the principle of non-dissension. Following the way of the universe. You know, how can there be conflict? Conflict is always a part of this world. So what we really want to avoid is our reaction to conflict. We cannot avoid conflict itself, right? So there's always pleasure and there's always pain, but we don't have to react to that pleasure and pain and cause suffering in ourselves. So I have to say sometimes when I trained with Toi Sensei for many years, you know, and of course, Carlos, speak up. I'm sorry. Can you remember everything I said just then? Of course, Sensei. The key saying as well in Spanish? No, they know the key saying. It's okay. Okay. Voy a... El Shokushu, el dicho que leyó Curtis Sensei, va a haber conflicto, ¿no? En el universo. Toi Sensei dice esto, que en el mundo relativo siempre hay conflicto. El conflicto es seguir el camino del universo. Y lo que más importa es cómo respondemos al conflicto, ¿vale? Es necesario tener... Aikido people. I was never with Toi Sensei when he was with people that didn't do Aikido. So, all right? But I saw Toi Sensei become angry. Not often, of course. It was very rare. But I saw him become angry over the years a few times and even say things that maybe he later on felt maybe he shouldn't have for him. But I didn't witness this. But the key... Veo en el chat que alguien está pidiendo que todos si no están apagados. Preví a Toi Sensei con gente de Aikido también, como él. Pero de todas formas, yo vi cuando, en alguna ocasión, cuando Toi Sensei se enfadó. Y sí que lo vi, pero lo que pasaba con Toi Sensei es que se enojaba y 15 minutos después ya era como estaba antes. Entonces no permanecía con esos sentimientos. So, you know, when we're taking a key test, for instance, someone comes to test us. Sometimes we lose 1 point, don't we? Sometimes we move. But we don't stay lost. Right away, we keep 1 point. And then in the next time the teacher comes to test us, we're stable again. So this is our practice. Our practice isn't never, ever losing 1 point. Our practice isn't to keep ourselves rigid and stable and not expressing any emotion all the time. No. Well, our practice is to be natural. But when we react to pleasure or pain in a way that causes suffering, then that we call this anger, then instantly we return. As soon as possible, we return. So the test
is not whether or not you respond to some conflict in the world around you with immediacy. The test is how soon you return to stability and can therefore be supporting other people instead of causing them some trouble. So we call this following the way of the universe. So I'll let Carlos translate and then I'll talk about that a little bit. Entonces, cuando tomamos el test de Key, a veces perdemos el punto, a veces nos movemos, pero no nos quedamos en ese estado, volvemos inmediatamente al punto, ¿verdad? Entonces, la práctica no es que nunca nos movemos o nunca expresamos emociones, ¿verdad? Sino que cuando algo sucede, volvemos al punto, sea movernos en el test aquí o en algún conflicto. Entonces, el test no es nunca tener una reacción, sino volver cuando sucede. Okay. So following the way of the universe. So many people imagine that the way means some set of rules or some philosophy or some school of thought that we follow. But this is not the case. The philosophy, the school of thought, the Dharma, those things are the written example of how to do that. But actual practice for you and me, the actual following of the way of the universe is what we're doing right now, is what every single one of us in this room is doing right now. We are following what is happening at every moment. That's following the way of the universe. Entonces el tema para hoy es seguir el camino del universo. Y mucha gente piensa que el camino es una serie de principios o una filosofía o una escuela de pensamiento, el Dharma. Pero estos solo describen el camino, no son el camino, ¿verdad? Entonces, el camino es vivir en el momento, en este momento y en cada momento, vivir esos principios, ¿verdad? No necesariamente seguir un libro. Yeah, so following the way of the universe means following moment by moment by moment exactly what is arising in our world of experience. And this is the same for every human being from the beginning of time forever. We are all engaged in following the way. However, when we react, when we're disturbed by the way that we're following, so then we call this following the way of me, not the way of the universe. When we try to manipulate and change someone else or what is happening with someone else or what is happening with any part of our world, when we try to control that and change it because it disturbs us, then we've lost the way of the universe and we're following the way of our own ego. We're following the way of me. So we all do this, okay? This is perfectly natural. It's not that it's wrong, but we have to recognize it for what it is. Carlos. Entonces, seguir el camino del universo significa momento por momento por momento, estar presente en todo lo que surge en cada momento en nuestra vida.
Sin embargo, cuando reaccionamos, cuando nos perturbamos, esto es como seguir nuestro propio camino individual, el camino del yo. Entonces, cuando tratamos de controlar lo que está surgiendo en nuestra vida, lo que está sucediendo, entonces estamos siguiendo el camino del ego y no el camino del universo. So as I say, the key to this is noticing, or in other words, awareness, folks. It's all about awareness. So when we have this momentary lapse, hopefully it's momentary, when we are following our own way instead of following the way of the universe, when we're reacting to something that is disturbing us and blaming it on something outside of us, or even if we're blaming it on something inside of us, that's making it wrong. No. It's just like when we're sitting in meditation. No matter what arises, we just notice it. And that allows us to immediately keep one point, because noticing or awareness is the state of mind-body unification. So as soon as we're aware of what's happening, then we're already mind-body unified. We're already keeping one point. Bueno, lo que estoy comentando se trata de observar lo que está sucediendo, de la conciencia. Entonces, cuando tenemos un lapso momentáneo y estamos siguiendo nuestro propio camino del ego, o estamos reaccionando, por ejemplo, y echando culpa a algo que está afuera de nosotros o tal vez algo que está dentro de nosotros, esto es seguir nuestro propio camino, no el camino del universo. Y esto es como la meditación. No importa lo que surge durante la práctica de la meditación, lo que importa es que nos damos cuenta, observamos todo lo que surge y en esa misma conciencia estamos en el punto otra vez. Esto es seguir el camino del universo. We talk we always recommend being in the present moment, the power of now, right? So of course this is important, but part of being in the present moment, I'm sure you've noticed, is memory. And part of being in the present moment is looking into the future and seeing the possibilities that might arise. Of course, we can't know, but sometimes those possibilities arise to us while we're sitting in meditation or just gazing, just sitting and thinking about something. So there is that does not mean that you are no longer following the way of the universe. I want to try to make this clear. When we are remembering something that happened to us, for instance, when we were very young, and if it's coming up and we're remembering it, it's probably had a significant effect on us. If we're in a state of mind-body unification when we're remembering, or in other words, if we are noticing our state of mind and not telling ourselves stories or trying to enhance the feeling that we have from back there, but just to notice, just to be aware, then we are still following the way of the universe. Similarly, when we're looking at something that might happen in the future, we follow the same principle. As long as we're noticing our state of mind, we're still following the way of the universe. Cuando tenemos alguna memoria, bueno, recomendamos siempre estar en el momento presente,
¿correcto? El ahora. Pero a veces tenemos una memoria o pensamos en el futuro, pero esto no significa que no estamos siguiendo el camino del universo cuando surge una memoria o pensamos en las posibilidades del futuro. Cuando recordamos algo importante que nos sucedió en la juventud, por ejemplo, seguir el camino del universo significa que también estamos conscientes de lo que causa esa memoria dentro de nosotros. Es decir, no nos tratamos de contar historias para explicar esta memoria o para justificar lo que va a suceder en el futuro. ¿Okay? Esto no es sino estar conscientes de todo lo que causa la memoria o el pensamiento del futuro. Yeah. Very good. So, obviously, the key to all of this is awareness, is being in a state of awareness at every moment. It's not just being in the moment. You can be completely lost in the moment and not have mind-body unification. It's being in the moment in awareness. That's the key to being human. Animals are in the moment. Plants are in the moment. They're never somewhere else. They're always right here. Only they just don't have self-consciousness. They don't have self-awareness. So they can't notice. So they have no control over their personal development. As a human being, you have one thing that animals don't have, or plants don't have. And of course, rocks and streams don't have, as beautiful as they all are. They don't possess the ability to be awakened to what is actually happening with us in the moment. Entonces, lo que importa es la conciencia. No solo estar en el momento. Podemos estar en el momento y estar perdidos también. Los animales, por ejemplo, existen en el momento, ¿verdad? Pero los animales no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Igual, es decir, los animales viven cada momento en el momento, pero no tienen esta autoconciencia de estar, de lo que están haciendo. Entonces, igual las piedras y los ríos tampoco tienen esta autoconciencia. Entonces, los seres humanos tenemos algo que esas otras cosas no tienen. Y es la conciencia de nosotros y de nuestra situación. Entonces, seguir el camino significa despertarnos a lo que está sucediendo en nuestras vidas y alrededor de nosotros en cada momento. All right, so this is a very brief explanation of our practice. This is what we're basically practicing in every moment. And of course, just like when we're practicing in meditation, we veer away from this. Of course, we think we start fantasizing about something in meditation. But when we notice that we're not breathing or we're not meditating, we just return to the breathing. We just return, we let that go and come right back to the meditation. So this is the same thing. Our practice carries on throughout the day. When we become lost, when we lose the way of the universe, when we lose our awareness and begin trying to manipulate and control things and start following the way of me, then we don't blame ourselves, and we certainly don't blame someone else. We just keep one point. We just return to this state of mind-body unification. This is the essence of Toi Sensei's teaching for us. Okay, so
Carlos will explain, and then we'll move on to you guys have a chance to discuss. You can explain, please. Entonces, esto ha sido una breve explicación de nuestra práctica y de lo que es seguir el camino del universo. Igual que en la práctica de meditación o respiraciones, a veces la mente se desvía y no estamos en el momento. Empezamos a tener fantasías o algo y la solución cuando esto sucede es volver al momento, simplemente volver. Y esto continúa durante el día. Lo mismo está sucediendo en el día diaria, en la práctica diaria. O sea, cuando perdemos el punto, cuando empezamos a seguir el camino del yo, cuando tratamos de controlar lo que está pasando alrededor de nosotros o en nuestro interior, no echamos la culpa a nadie, simplemente volvemos al punto. Entonces, esto es lo que vamos a comentar. Entonces, ahora voy a daros algunos momentos para comentar entre vosotros y luego tendremos la sesión de pregunta y respuesta. Okay, so now they can have their discussion. How long? 10 minutes? Okay. Gandhi Sensei, 10 minutos Sí. es bastante. Hi, I sí, speak español. Lo que usted diga, Sensei. Sí. Whatever you say, Sensei. Hay que controlar. Sí, They can take what they want. bueno, sí, ahora, bueno, la cuestión es, cada uno de vosotros que tengáis una pregunta para hacer, por favor, me lo decís. Quien quiera hacer la pregunta, yo me apunto el nombre y luego al Sensei le digo el orden de las personas que quieren preguntar alguna cosa. Entonces, si, por ejemplo, quiere alguien hacer una pregunta, pues yo apunto el nombre y lo que quiere preguntar, no, a mí no me tiene, yo no voy a explicar nada, ni a mí me tienen que decir nada, y así al Sensei le adelantamos un poco el trabajo. Y luego directamente cada uno habla con Sensei en la pregunta. ¿Vale? Gracias. Las preguntas son para hacerse, no para callar. Voy a hacer una. Sí. Pregunta. Este bolígrafo no va. Pregunta. Sí que iba. Voy a traer otro. Sensei. Hi. Gandía Sí. Sensei. Gandía Sensei. Sí. Yo quería preguntar sobre el papel de las decisiones en el camino del universo. El papel Vale. que tienen la decisión, ¿no? El decidir. ¿El papel o la importancia? La importancia. La importancia. Vale. Te traigo otro. Otro más. Sí, es José. Gracias, José. José Vicente. José Vicente, ¿sobre qué era? Ahora después directamente en el Sensei. José Vicente. Sí, José Vicente. Sí. Lo has oído tú, yo no lo he oído. José, ¿qué has dicho? ¿Qué es lo del universo? ¿No? José. La importancia que tienen las decisiones en seguir el camino del universo. Vale. Ok. La importancia de las decisiones. Otra persona. Yo tengo una pregunta, pero si se la voy a decir al Sensei, a lo mejor no hace falta que la apuntes, pero bueno, para... Bueno, yo faig lo que m'han manat. Ok. Jo... com... No sí, el tema, Roger, el tema que vols. Sí, el tema es cómo se relaciona esto con lo que llamamos intuición, porque a veces sentimos eso, pensamos o tenemos una intuición y cómo se relaciona eso con la meditación o con la toma de decisiones incluso. Muy bien, gracias.
¿Otra persona? ¿El tiempo lo tienes controlando? No. Hola, Sensei. Sí. Hola, ¿qué tal? Molt bé. Josep. Yo quería preguntar al Sensei, cuando realmente ves una situación injusta y quieres cambiar las cosas, pues bueno, tomar la iniciativa de cambiar y de actuar, y evidentemente eso a veces genera agitación mental y bueno, y te saca un poco del punto porque hay que cambiar las cosas en el entorno. Entonces a mí me gustaría saber hasta qué punto uno sigue o no el camino del universo cuando ve que tiene que actuar o ve que cree que quiere actuar para mejorar o ayudar a la gente del entorno. Muy bien, José. Púlela un poquito más la pregunta, está un poco liada para cuando se la preguntes al sensei. Vale, ok. Es decir, un extracto més clarificat, ¿vale? Gràcies. Vale. Gràcies. Una altra persona? ¿Algú més? ¿Alguien más? Don't be shy. Que no seáis tímidos. Claro. Bueno, pues de todas formas, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas tenemos. No, 4. 4. Rocher, José Vicente. 4 preguntas. Vuestras preguntas ayudan a los demás también, porque son dudas que todos tenemos a veces. That's okay. Okay. Ok. ¿Es bastante? Sí, parece ser que sí. Entonces, la primera persona es Josefina, que es esta chica que tengo aquí al lado, que quiere preguntarle algo. So Josefina is gonna start, since she's the person that's sitting here next to me. Yes, she's the most important person, so. La persona más importante. Más importante. Gracias, thank you. Pues me pregunto en muchas ocasiones cómo puedo saber si en mi vida cotidiana estoy realmente en el centro o no. Y la pregunta es, ¿tomar conciencia de este momento conlleva estar automáticamente en el centro? Okay. So my question is, how can I know in my daily life, for sure, whether I am centered or not? And does being aware of that in my daily life actually mean that I am keeping one point, that I am centered? Yes, this is a very good question. Everyone wants to know the answer to this. Yes and no. So the most difficult thing and the most important thing is being able to discern within ourselves the difference between unification and non-unification, the difference between following the way and following the way of the universe and following my way. We have many stories in our cultures about famous people who thought they were listening to the voice of God, but in fact were listening to the voice of the devil. You know, this is a very common human failing, only because it's so easy to fool ourselves, because our mind, our ego mind, our selfish mind is so clever. It's so facile, you know, this word, it's so facile that it is able to convince us that we are unified,
that we have the interest of the universe in mind when actually we have only our own interest in mind. Maybe say that much and then I'll. Thank you, Sensei. Es una pregunta muy buena. Todos queremos saber la respuesta a esto. Y la respuesta es sí y no. Entonces, lo más importante y lo más difícil es ver la diferencia entre seguir el camino del universo y seguir el camino del yo, ¿verdad? Entonces, hay historias de gente que pensaba que estaban escuchando la voz de Dios, pero en realidad acabó siendo la voz del demonio. Entonces, es muy... nuestra mente puede cambiar muy fácilmente hacia y tratar de convencernos de que estamos haciendo lo correcto, estamos siguiendo el camino del universo, cuando no lo estamos haciendo. Okay, so we have this simple 4 principles of our practice, which you have probably often heard me say in the past. Number 1, we show up. We're present. We come to the class. We come to the meeting. When someone is talking to us, we're listening. We're not ignoring. We're not avoiding anything or anyone. We're always present for others. Number 1. Number 2, we always open our heart and mind to whatever is happening, no matter how much we love it or how much we dislike it or how much we think it doesn't matter. Always we have those 3 reactions. We're attracted, we're not attracted, or we ignore. So when our heart is open, we are always present for whatever is happening, no matter what the nature of it is. Number 3, we follow along with whatever is happening as it develops and evolves without trying to manipulate it or control it or change its direction in some way that will benefit us or our idea or our feelings, okay? And finally, number 4, we accept. We take whatever that has happened and we notice it. It doesn't make it bad. It doesn't make it good. We just notice it. That's what we mean by accept. We allow it to just be there. And then we continue on. Now, these 4 principles are happening all the time in someone who is practicing. And as long as they're ongoing, we know we are in mind-body unification because it takes mind-body unification to know that. If we don't know that, we are probably not keeping one point. Entonces, tenemos estos 4 principios que mencionamos a veces. Creo que los has oído. Número 1 es estar presente, aparecer, hacernos presentes en la práctica, estar escuchando en el momento cuando otro habla. El número 2 es abrir nuestro corazón, ¿sí? Y nuestra mente a todo lo que está pasando, no importa lo que sea. No importa si es algo que queremos mucho, que odiamos o que queremos quitar de nuestra vida, nos abrimos nuestro corazón a lo que está sucediendo. Número 3, seguimos con todo lo que está surgiendo
sin tratar de cambiarlo para nuestro beneficio propio. Ese es número 3. Y número 4, aceptamos y tomamos todo lo que sucede y estamos presentes con él. O sea que no simplemente dejamos que esté con nosotros. Y si estamos practicando estos 4 principios, entonces estamos en el centro. Y entonces lo único que sabemos es si estamos practicando estos principios o no, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice. Does this help with your understanding of it? ¿Te ayuda en comprender? Muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias. Sí. Very much. Muchísimo. Thank you very much. Okay. Next up. El siguiente. José Vicente, algo sobre la importancia de las decisiones en el camino del universo. Sí, hola Sensei. Carlos, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de las decisiones? Porque hay veces que pues, hay momentos en la vida en que todo viene dado y parece que no tengas que decidir nada, pero hay otros momentos en la vida en los que todo es tener que ir decidiendo cosas para poder progresar, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante es esto? ¿O qué pasa cuando no es necesario decidir nada o cuando tienes muchísimas decisiones que tomar? Hello, Sensei. Hi. So my question is on the importance of making decisions. So there are moments when it seems like decisions aren't necessary or everything is pretty clear and already set. But there are other times in our lives when we seem to have many decisions, and these decisions can have very important consequences. So how to know whether we are making the right decision and whether to make a decision at any given moment? Yeah. Okay, that's a really good question too. So if we're struggling with a question, which should I do, A or B or maybe C? This is because we are confused. Fused means all together, right? It's all unified. So when we're con without, seen the fusion, we're lost and wandering and confused. So thinking about the situation in the way that we often think about things is perhaps not useful. Because what has confused us is conflicting benefits, right? And so what we do, what I do when I have a confusion is I sit and I allow the possibilities to arise by themselves. And every single time I do this, possibilities arise that I had never, ever even considered because I was locked into my own confusion. So confusion is a very limited way of struggling. Whenever we're struggling, it's a limited way of seeing. We are limiting our way of seeing. So the key is to sit and allow whatever it is that is possible to arise, and then you will see right away what is the course that is best to take. This comes right in line with following the way of the universe. This is following the way of the universe. Ok, entonces si estamos luchando con una pregunta, por ejemplo, con una decisión, por ejemplo, ¿debo hacer A, B o C? Esto quiere decir que estamos en un estado de confusión.
Y Sensei explicó un poco esta palabra. Fusión significa unido, con significa contra, entonces significa que no estamos unidos. Es lo que significa la confusión. Y este estado no es muy útil para nosotros, no nos sirve bien. Y lo que causa esto son beneficios en conflicto. Entonces, lo que yo suelo hacer, lo que yo hago, es en lugar de luchar con esto, es que practico la meditación y permito que las posibilidades surjan en ese estado de tranquilidad, de calma. Y lo que ocurre es que surgen posibilidades que yo nunca había considerado antes. Y entonces, porque con la confusión estamos limitando lo que podemos ver dentro de las posibilidades. Entonces, la respuesta es meditar, practicar la meditación, o sea, practicar este estado, dejar que surjan diferentes posibilidades y así poder ver cuál es el camino correcto de tomar. ¿Ok? Ok, muy buena. Sí. Roger, ¿quiere comentar la relación entre la intuición y la meditación o algo parecido? Él se lo explica. Roger. Hola, buenas noches, Sensei. Sí, Buenas mi noches. pregunta es, eso que llamamos intuición, que tampoco no sé muy bien lo que es, ¿cómo se relaciona con el camino del universo, ¿no? ¿Cómo decidimos o sabemos que algo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Un poco también se relaciona con lo que preguntaba antes José. Bueno, eso. ¿Cómo cuadra la intuición con eso? So my question is related to intuition. I'm not really sure what exactly it is, but I'd like to know how it's related to following the way of the universe. In what way does intuition fit with following the way of the universe? Oh, I just love this question. Thank you, Roger. Me I encanta esta appreciate it. pregunta. Yeah. You know, intuition is the access in the known world to that which is unknown. It's not far away. Everything that we need to know, everything that is important for us to understand is here, right now. When we are open and following the four principles of practice, then we are constantly in an intuitive state. We're constantly understanding what is the right path. You know, there's a famous saying that's attributed to a baseball player, Yogi Berra, in the United States. And it is, when you come to a fork in the road, take it. Could you tell that joke in Spanish, please? Should I tell what you said before the joke? Yeah. Okay, Sensei. Okay, la intuición, entonces es el acceso en el mundo que conocemos a lo desconocido, ¿no? Esto es lo que es la intuición. Y no está muy lejos, ¿verdad? Pero luego todo lo importante está aquí,
cerca de nosotros. Sí, sí, sí. Y cuando practicamos estos 4 principios que comenté hace un momento, estamos incluyendo la intuición en nuestra práctica cuando estamos siguiendo esos 4 principios de la práctica. Entonces había un jugador de béisbol aquí en Estados Unidos muy famoso que se llamaba Yogi Berra, y él dijo, es como una frase muy conocida ahora, dijo que cuando llegas a una división en el camino, donde se divide el camino, cuando llegas a ese punto, tómala. Entonces, eso es en inglés es como un chiste que se atribuye a este jugador. Okay, so let me just say about this. The humor in this is that the realization, the understanding that if you are confused about which path to take, then it's too late. You better not take either one. When he says just take it, means you know already. If you're practicing the way, then you always know. There isn't any confusion. To go back to Jose's question, there isn't any confusion regarding what decision to make, because confusion means you're not in unification. You have kicked yourself out of it. So intuition is the function of awakening that is constantly present when we are experiencing mind-body unification and following the way of the universe. The phenomenon is we always know what needs to be said, if anything, what needs to be done, if anything, what even needs to be considered, if anything, when we're intuition, when we are in mind-body unification, when we are following the way of the universe. Okay. Entonces el humor que vemos en esta frase del jugador es que tiene que ver con darnos cuenta de que tenemos una decisión enfrente de nosotros. Pero estamos confundidos. Cuando estamos confundidos de qué camino debemos tomar, ya es demasiado tarde. Hemos perdido el punto y no estamos en la práctica en ese momento. Entonces, por eso el jugador dijo, tómalo, en términos de qué camino tomar, tómalo. Y la intuición está constantemente presente cuando estamos siguiendo el camino del universo. Entonces, de manera muy natural sabemos qué se debe hacer, qué se debe decir, incluso cualquier cosa de ese tipo, cuál es la respuesta. Eso es la importancia de la intuición en esta práctica. Ok. Bastante. Queda Okay. Josep Claramunt. Perdón. Okay, Roger. ¿Está bien, Roger? ¿O algo más? No, perfecto, gracias. Fantástico. Sí, tranquilo. Josep Claramunt quiere preguntar sobre cuando ves una situación injusta y quieres cambiarla, quieres cambiar las cosas y provoca una agitación mental en ti, ¿no? O algo parecido. Bueno, Sensei. Él lo pregunta.
Hola. A ver, yo quería preguntar, digamos, en la vida diaria siento que debo actuar, tanto en la vida personal como en la profesional, para ayudar y mejorar las cosas. Digamos, al menos eso es como yo lo veo. Pero también veo que, bueno, con el tiempo me he dejado más llevar y actuar menos. Pero bueno, siento que cuando actúo, no sé si estoy manipulando la situación para llevarlo, digamos, a mi idea de lo que es lo correcto o si estoy siguiendo el camino del universo. Entonces, digamos que esto sería un poco la pregunta. ¿Cómo saber si estoy manipulando la situación, aunque sea algo correcto para mí, o me estoy dejando llevar y estoy siguiendo el camino del universo? So my question is when I'm in daily life, and this includes personal and professional life, I feel that I need to act to improve the state of the conditions around me. I'll say like in some unjust circumstance. But I don't know if when I act, I'm manipulating the situation for my own benefit, or to I'm actually contributing to something in a useful way. So now I'm starting to ask myself that. Yes, yes, this is the age-old question. Es una pregunta de los siglos y siglos. Okay, so let me tell you about this famous sword master and Zen Roshi and diplomat and calligrapher and teacher, Yamaoka Tesshu. Yamaoka Tesshu, maybe you know already. He lived in the middle part of the 1800s in Japan. Anyway, so this morning at class, I actually offered a quote from him. I'll repeat it for you right now. The quote that Yamaoka Tesshu wrote is, let's see, don't hold back trying to save your ass. As soon as you see an opening, seize it. Please, Carlos. Vale, entonces había un experto de la espada, también un maestro de Zen, esta misma persona, y un maestro de la caligrafía japonesa que se llamaba Yamaoka Tesshu, que vivió en los años, el siglo XIX en Japón, en los años 1800 en Japón. Y en la clase de la mañana hoy, la otra clase, yo di una cita de esta persona, que es más o menos así: cuando no contengas la acción tratando de salvarte el culo. Cuando veas una apertura, tómala. Yeah. Tómala. Okay, so I obviously I really like that quote, and it's because of the question you're asking. Okay, so obviously he's a sword master, so this quote refers to how to overcome an opponent in a sword fight. However, we don't have, in our practice, we don't have opponents outside of us. We may think we do, we may imagine that we do, but we don't. The only opponent we have is ourselves. And so the only thing that holds us back from action that is useful to others
is our trying to save our ass. If you don't mind, I use that word. Say that much, Carlos. Vale, entonces me gusta mucho esta, esta cita y tiene mucho que ver con tu pregunta. La cita se refiere a cómo estar con un contrario en una lucha de espadas, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos contrarios de este tipo, enemigos de este tipo, que estén fuera de nosotros. El único contrario que existe está dentro de nosotros. Entonces, lo que está diciendo es que si tratamos de salvarnos el culo, entonces no estamos siguiendo el camino del universo. Significa no estar mirando ese contrario interior. Yeah, so in other words, this is our practice. If we are practicing the way of the universe, then we are always what we do will be useful to others and will not be the way of myself, the way of me. It will not be acting just for my own benefit or to, in other words, manipulate and control things, because we always have the urge to manipulate and control others in our own favor. That's why we do it, because we think we know better or we think we need something that they have. So the whole point of this whole class tonight, this morning, this evening, is to delineate the complete usefulness of following the way of the universe. It's not just something we should do. It's, my goodness, how can you live without this? Because every time we make a mistake, every time we say something we wish we hadn't said, every time we do something that is not from our heart, every time, that's when we're not following the way of the universe. So our calling, this is what we teach others. This is what we care about most deeply. And none of us is perfect, but if we are going to speak of it, then let's follow it. Okay. So I love you all very much. Thank you for coming. Do you want me by to the way, that, Sensei? Oh yeah, sorry. Please. Vale. Entonces, without the emotion. Esta es nuestra práctica. Si estamos en esta práctica que acabo de describir, siempre seremos útiles en el mundo, ¿verdad? Y no estaremos actuando en solamente nuestro propio favor. Y no estaremos manipulando a otros, sino estar ayudando y contribuyendo al progreso. Y entonces la idea de esta clase ha sido pues delinear, aclarar la utilidad de seguir estos principios y de seguir el camino del universo. No deciros esto es lo que debéis hacer, sino más bien cómo podemos vivir sin esto. Todos nosotros, cómo podemos vivir sin hacer esto. Entonces, si vivimos cada día, bueno, si cuando decimos algo que no viene de nuestro corazón, sabemos que no estamos siguiendo el camino del universo. Entonces, queremos saber esto, porque esto nos ayuda a saber qué hacer y qué no hacer.
Do you want to say something else, Sensei, to just conclude? Yeah, I will. Hablo en español. El próximo clase es en domingo, octubre 25 a las 9 o 21 En España, en Europa. Sí. De ¿Entiendes? octubre, a las 21 horas. Sí, Okay, como sí. este. ¿Cómo no? So, thank you very much, everyone. It's so nice to Muchas see gracias. you. I look forward to next time. Espero con ilusión la próxima. Sí, todos, todos. Muchas gracias. Aloha. Aloha. Domo arigatou gozaimashita. Domo Thank you arigatou very much. gozaimashita.